Hola a todos, yo soy Ernestina Pomares y en esta ocasión voy a hablar de la primera revolución industrial, siglo XVIII, 1850, expansión y transformación. La primera revolución industrial, 1760 a 1850, fue un proceso revolucionario que transformó profundamente la economía, la sociedad y la tecnología a partir del siglo XVIII. Este periodo marcó el cambio de una economía agraria y artesanal a una economía industrial, dominada por la maquinaria, las fábricas y el trabajo asalariado. Comenzó en Gran Bretaña, luego se extendió a Europa, Estados Unidos y a otras partes del mundo, sentando las bases para el desarrollo del capitalismo moderno y la industrialización global. Contexto histórico. Antes de la Revolución Industrial, la mayor parte de la producción económica estaba centrada en la agricultura y en los cambios artesanales. Los bienes eran producidos a mano de pequeños talleres o en el hogar, un sistema conocido como industria doméstica, lo que limitaba la capacidad de producción y generaba altos costos. La economía era mayormente rural, con las ciudades desempeñando un papel menor en comparación con las grandes áreas rurales donde vivía la mayoría de la población. En cuanto a las innovaciones tecnológicas que fueron clave en la revolución industrial, se puede hablar, por ejemplo, de la máquina de vapor, una de las invenciones más importantes de la revolución. Si bien ya existía una máquina de vapor, fue en 1769 cuando se perfeccionó esta para que sea más eficiente y adaptable a distintas industrias. La máquina de vapor permitió tener una fuente de energía más eficiente, ya que no necesitaba estar cerca de los ríos para mantener las maquinarias, y esto facilitó que muchas fábricas puedan expandirse. En cuanto a las industrias textiles, estas fueron las primeras en sufrir cambios radicales, ya que antes de esto la producción de tela era un trabajo manual y que llevaba mucho tiempo. Sí, gracias a la innovación de la máquina Jenny y el telar mecánico, en la producción de tela pasó a ser mucho más rápida y eficiente. Además se le incorporó la desmontadora de algodón, que esto permitió el aumento de la producción de materias primas. Este crecimiento en la industria textil no solo cambió la economía, sino también las condiciones de vida de las personas. También se innovó en el hierro y el carbón. Los avances en la producción de hierro, como el proceso de pudelado, permitieron fabricar hierro a menor costo y de mejor calidad. El hierro fue crucial para la construcción ya sea de maquinarias, herramientas, edificios y lo que más tarde iban a ser los ferrocarriles. Además, el uso del carbón como fuente de energía en las fábricas y las locomotoras fue fundamental para la expansión de la industria. Y por último, la innovación más importante fueron los ferrocarriles y el transporte, ya que fue uno de los cambios más significativos en el transporte de mercancías y de personas. Este avance permitió transportar grandes cantidades de mercancías a bajo costo y en menos tiempo, lo que facilitó el comercio tanto interno como externo. Los ferrocarriles no solo conectaban ciudades y regiones, sino que también impulsaron el crecimiento económico y crearon nuevos mercados y por ende nuevas oportunidades de empleo. Eh, bueno, esto fue todo y
Espero que se hayan entendido y gracias por escuchar. Hola, buenas, me presento, mi nombre es Juan. En este caso estaré hablando de la revolución industrial, de la parte en el impacto de la producción en el sector de los trabajadores, ¿no? Bueno, antes de la revolución industrial, las personas, o sea, los artesanos en ese caso, hacían el trabajo de principio a fin ellos solos, digamos, hacían una sola tarea, pero hacían todo el trabajo ellos. Pero con la llegada de la revolución industrial se inventó la división del trabajo, que fue poner muchos trabajadores en distintos sectores. Entonces, así se maximizó el trabajo, se aumentó la producción, fue más eficiente, más eficaz y entonces pudieron producir en masa. Esto llevó a un impacto económico mucho más grande, a desigualdades también, ¿no? Porque ellos tenían mano de obra barata con el trabajo infantil, hacían jornadas de 2 a 16 horas, ellos no podían, no tenían ni siquiera descanso, era como una esclavitud, digamos, porque el trabajo era inmenso. Antes de la revolución industrial, los bienes se producían en talleres pequeños o en el hogar, pero con la llegada de la revolución industrial se inventó el sistema fabril. ¿Qué es esto? Se introdujo maquinaria pesada, fue el surgimiento de las empresas, de las máquinas, de las fábricas. Entonces pudieron hacer el trabajo de manera más eficaz y más eficiente, así logrando una producción aún mayor. El trabajo infantil en esta época era muy utilizado por su bajo costo y porque los niños, al ser pequeños, tenían mayor agilidad y podían hacer muchas tareas repetitivas en el entorno de las maquinarias. Era muy común y muy utilizado. También ocurrió un impacto social y urbano muy grande. Las personas que vivían en el campo se fueron, o sea, las personas de la rural, empezaron a migrar hacia Manchester y Liverpool masivamente, digamos, muchas personas al mismo tiempo. Y esto, como todavía las ciudades no tenían la infraestructura adecuada para mantener tanta gente, resultó en condiciones de vidas insalubres, había muchas enfermedades, viviendas en estados deplorables, fue un caos. Y una de las mayores cosas que trajo la revolución industrial es la desigualdad social, porque mientras que los dueños de las empresas, la burguesía industrial se le decía en ese momento, se enriquecían a base de los obreros, la gente pobre en ese momento, claro, con tanta producción, con tantas exportaciones, empezó a crecer mucho la economía, empezó a crecer, a crecer, a crecer, pero en el entorno, si vos lo ves, entorno más personal, fue una masacre por la gente que trabajaba en estados deplorables, que ni siquiera tenían salud ni higiene. Y esto en su parte llevó a algo bueno, que los obreros empezaron a exigir por sus derechos, empezaron a hacer movimientos criticando las condiciones laborales, criticando a los empleadores. Con el movimiento y las marchas que hacían estos obreros, crearon los primeros sindicatos y lograron algo muy importante que hasta el día de hoy está, digamos, es que lograron reducir las horas de trabajo y lograron, que es más importante todavía, que los niños tengan derecho y no sean obligados a trabajar. Esos derechos fueron muy importantes para esta época y al día de hoy los seguimos conservando. Bueno, espero que les haya gustado. Ahora le va a estar hablando mi compañero Franco sobre el impacto económico. Y nada, muchas gracias por escuchar. En continuación con lo que veníamos comentando, traigo una pregunta así como para hablar en general, ir puntualizando, es que ¿qué pasaba en el mundo en medio de la revolución industrial, ¿no? Tenemos a países como Alemania, Bélgica y Francia que empezaron a ver este modelo y lo empezaron a replicar. Estados Unidos en lo propio utilizó sus recursos, que disponía de muchos recursos, y un mercado interno que le favoreció para hacer su propia revolución industrial, que lo volvió potencia, digamos, ¿no? En los demás continentes, como Asia, África y América, al ser colonias, lo único que se utilizaban era para sacarle los recursos y utilizarlos las grandes potencias para la producción de manufacturas y bienes y productos.
Puntualmente en Argentina en ese momento no estaba constituida, pero teníamos el virreinato de España. Y uno se preguntará, ¿qué sucedía acá? Y lo que pasaba es que España estaba en una plena crisis que no se pudo introducir en esta revolución industrial porque tenía un clero muy fuerte que impedía que las clases sociales crezcan. Estaba dividida internamente porque tenía muchos reinados hacia adentro. También las propias colonias se iban independizando, entonces esto le dificultaba estar en un momento de revolución. Y esto lo aprovechó Inglaterra para comerciar con el Río de la Plata. En un pacto con Portugal permite ingresar al Río de la Plata para comerciar a través de sus bienes y servicios y llevarse materia prima que siempre utilizaron. Esto es una vieja idea que tiene Inglaterra de utilizar toda la ruta del Atlántico, que siempre quiso, por algo llegó a Malvinas, siempre quiso el Río de la Plata y todo el trazado de la ruta atlántica. Espero que se haya comprendido y muchas gracias por prestar atención. Como pueden ver, la revolución industrial fue impulsada por una serie de innovaciones tecnológicas y factores que transformaron no solo las fábricas, sino también la vida de las personas y el comercio a nivel global. Esto sentó la base del mundo industrial tal como lo conocemos hoy en día.